Y ese estatus lo podemos ver bien reflejado en una obra que es de fácil acceso. Yo me permito sugerirles a todos ustedes que cuando tengan tiempo pueden leerla porque ya está reproducida de manera digital y la pueden encontrar fácilmente en las redes, de manera electrónica. Y es la primera geografía estadística y local de la provincia de Cartagena ya en la vida republicana y escrita por uno de los nuestros. Se publicó en 1839. Su autor es Juan José Nieto, uno de los políticos más importantes que tuvo toda esta provincia en la primera mitad del siglo XIX. Nieto había nacido en una población del que hoy es Departamento del Atlántico, es decir, era parte del territorio de Bolívar. Además de ser autor de muchos textos políticos, científicos, como un diccionario mercantil, escribió la primera novela que se conoce en nuestra vida republicana, que se llamó Ingermina o la hija de Calamar. Nieto llegó a ser presidente de Colombia a mediados del siglo XIX y por esa razón es el primer presidente afro, primer y único presidente afro de Colombia. Y uno de los méritos más importantes es que siendo presidente del estado de Bolívar proclamó la abolición de la esclavitud en 1800, la esclavitud se proclamó en 1851 y Nieto en enero de 1852 la proclamó para el caso de la provincia, entonces llamada provincia de Cartagena, hoy buena parte del departamento de Bolívar. Ahí tienen ustedes una síntesis de cómo estaba la situación de los habitantes en ese momento, es decir, todavía en la primera mitad del siglo XIX. Y otro aporte importante es la presencia de Juan José Nieto en todo el panorama, no solamente de la política regional, sino de la política nacional. Y así llegamos al punto culminante, que es lo que estamos celebrando ahora. En 1857, como resultado de todo este proceso de discusión, de guerras, de acuerdos y de desacuerdos, por fin, ahí tienen ustedes a la izquierda una lista de las distintas constituciones que tuvo nuestro país, se crea el Estado de Bolívar, que en el artículo primero de la Constitución, aquí hay que hacer un paréntesis para decir que en el desarrollo el Estado se crea y luego por efectos de la Constitución de 1863 se reafirma como el Estado soberano de Bolívar hasta 1886. En ese lapso, el Estado de Bolívar expidió unas 4 constituciones y muchas leyes. Ustedes no se imaginan la profusión de leyes que hay para la división territorial. Esto es lo que da cuenta de las enormes diferencias, pugilatos, intereses y sobre todo la tentativa permanente de que muchas de las poblaciones amenazaban con separarse. Eso fue una constante durante casi todo el siglo XIX. Así que mantener en pie la unidad de este estado fue una obra realmente faraónica. Así que en 1857, este estado se crea con los territorios que constituían en el pasado las provincias de Cartagena, Sabanilla y la parte de Monpós, que queda al occidente del río Magdalena. Para este efecto se divide en departamentos y estos en distritos. Y para efectos de elecciones, en círculos electorales y para la administración de justicia y cualquier otros efectos, de la manera que la ley lo disponga. El territorio se divide en 5 grandes departamentos que los tienen. Cartagena, Corozal, Monpós, Sabanilla. Son las grandes divisiones territoriales de este estado. Y así arranca entre 1857 y 1886 esta fase tan interesante de nuestra historia, muy convulsionada, por supuesto, muy atravesada por muchos de los conflictos. Allá a la izquierda tienen una de las primeras constituciones políticas
de ese Estado. Ser Estado soberano significaba que se tenía plena autonomía, como era un sistema federal. Los estados eran como unas pequeñas repúblicas independientes. Los líderes no eran llamados gobernadores como ahora, sino presidentes, porque eran estados. Había una institución, una especie de cámara legislativa, que era la que se encargaba de producir las leyes. Ahí en el cuadro de la mitad tienen los bienes del Estado y luego también las rentas con las cuales vivía ese Estado. Dentro de esos bienes están las tierras baldías, el canal del dique, la parte del edificio del convento de la Merced, el edificio de San Diego, los bienes del del Lazareto de Caño del Oro, los bienes, derechos y acciones del Colegio de Cartagena, el Colegio del Estado, que es hoy la Universidad de Cartagena, el antiguo Colegio de las Niñas del Carmen, que después se convirtió en la Academia del Bello Sexo, la Casa de Beneficencia del Hospital de Caridad, que es hoy el Hospital Universitario de Cartagena, los bienes, raíces o muebles y derechos que se adquieran del Estado por compra, pago, donación de cualquier título. Y dentro de las contribuciones estaban pues todos los arbitrios, las contribuciones, las rentas de bienes del Estado, las remuneraciones, los aprovechamientos. Así casi que a manera de ejemplo de las múltiples leyes que se expiden en ese proceso, les traje aquí a modo de simple muestra esta, que es la que organiza los correos del Estado. Existieron ya líneas de correo articuladas en el cuadro de la ilustración de la derecha, tienen uno de los sellos de correos, y a la izquierda tienen un billete expedido por el gobierno del antiguo Estado soberano de Bolívar. Como no teníamos como hoy Banco de la República, pues los estados también producían su propia moneda. Tenía su propio órgano oficial, que es la Gaceta. Esa Gaceta, que la tuvimos aquí en el archivo histórico, reposa hoy en el archivo de la Gobernación. Y digo esto porque una de las cosas que se me ocurrió mientras repasaba y reunía estos documentos para mostrárselos a ustedes, se me ocurría que vale la pena que la Gobernación piense en construir, a lo mejor aquí en el centro, en el Palacio de la Proclamación, un pequeño museo o centro de documentación o como se llame, con copias. Ya no tienen por qué ser originales, pero sí copias de muchos de estos documentos, y pensar también en una exposición permanente donde se reúna la memoria del departamento de Bolívar. Me llamó la atención también, y esto sí es una simple curiosidad, que dentro de la serie de leyes que se producen en desarrollo de ese estado de Bolívar, aproximadamente en 1870, me llamó la atención este capítulo sexto, que es sobre la decencia pública y las buenas costumbres. Dice el artículo 92 que cuando se estén profiriendo en público palabras obscenas, cantándose canciones torpes o ejecutándose acciones deshonestas, o que anden en público personas desnudas delante de otras, los empleados de policía impedirán que sigan ejecutando estas acciones, arrestando inmediatamente a sus ejecutores. El que estando en un templo o presenciando en cualquier lugar público un acto religioso, no guarde el debido respeto y reverencia, causando escándalo y ofendiendo la piedad de los concurrentes, la policía obligará a retirarse del sitio en que se halle, sin perjuicio de la pena que en esta ley se impone. Es bien curioso todo esto que van sacando las leyes. Ojalá ustedes tengan alguna oportunidad. Estas leyes del Estado de Bolívar están todas compiladas. Las del Estado Soberano de Bolívar están compiladas. Hay una excelente compilación de eso. Y de allí tomamos esto. Ustedes pues ya podrán hacer los cálculos mejor que yo y medir las llamadas distancias oficiales que habían de un lado a otro. Esto es resultado de una de las leyes del Estado de Bolívar, y en este momento se publica en
la lista completa de todas las poblaciones y las distancias que habían entre las capitales de las provincias o de los departamentos y cada una de las poblaciones. Así que esto es un excelente ejercicio. Obviamente, pues ya el departamento de Bolívar es más pequeño, pero aún quedan muchas de esas poblaciones. Por fin, en 1886, por efectos de la Constitución de la República de Colombia, que abolió el sistema federal y adoptó a partir de entonces el sistema centralista que tenemos, se creó la República de Colombia y en este caso el departamento de Bolívar. Muchos de los documentos que aún reposan ahí en la Gaceta dan cuenta de cuál era la división territorial de este departamento, que sigue la misma línea de lo que ya conocemos del antiguo estado de Bolívar. Y desafortunadamente, o afortunadamente dirán algunas otras regiones, el proceso de desagregación del departamento arrancó desde hace un siglo más o menos. Y eso se veía venir, ¿no? Como les decía, buena parte de todas estas leyes de división territorial eran el resultado de muchos debates, diferencias, enfrentamientos, en las que cada una de las poblaciones quería tener su propio espacio político o alianzas. Y por eso era casi que cantado que en 1910 se crea el Departamento del Atlántico, por supuesto, movido por el gran auge que tiene Barranquilla. Ya Barranquilla había sido, digamos, reconocida como villa desde 1813, es decir, 100 años antes, en el proceso de la independencia. Manuel Rodríguez Torices, siendo presidente del estado de Cartagena, le concedió el rango de villa y le autorizó el uso de la bandera y de un escudo que es el que ustedes conocen como el escudo de Barranquilla. Ese departamento del Atlántico, que se crea en 1910, integra las provincias de Sabana Larga y Barranquilla. Hasta entonces tenía 65.303 kilómetros. En 1912 se crea la Intendencia de San Andrés, es decir, sigue disminuyendo el territorio del departamento de Bolívar. Y luego, entre 1951, con la creación de Córdoba, se restan 23.000 kilómetros. Y en 1966, con la creación del departamento de Sucre, otros 10.783. Es decir, según el dato que yo pude consultar, el departamento del Atlántico posee un área total de 25.978 kilómetros. Cierro esta intervención, breve intervención, porque tratar de condensar la historia y solamente nos hemos referido casi a los antecedentes y al momento exacto en que se crea el Estado de Bolívar, es realmente complejo y bastante extenso. Valdría la pena que también igual como el proyecto de la memoria, se intentara desde la gobernación compilar toda esta memoria y publicarla, ¿no? Ahora que hay tantos medios digitales. Este editorial del Universal de ayer creo que es una gran invitación a eso, cuyo título es bastante atractivo porque dice soy Bolívar y somos Bolívar. Y dice que este cumpleaños sea entonces una reafirmación de lo que somos y de hacia dónde vamos. Bolívar no se detiene, crece, se reinventa y se enorgullece. Tiene una vasta tradición cultural que va desde el periodo prehispánico. Tiene un valioso tesoro arquitectónico en muchas de sus poblaciones, no solamente Cartagena y Monpós, sino muchas otras poblaciones. Y tiene muchos elementos nacidos de la entraña popular que hoy forman parte
del inventario del patrimonio cultural de los bolivarenses. Todo eso para decirle que sin duda es un departamento que es una potencia cultural y esa misma potencia cultural creo que tiene la fuerza suficiente y la energía suficiente para seguirla convirtiendo en uno de los motores fuertes de desarrollo que tiene este país. Muchas gracias. Moisés, muchas gracias a ti por tu intervención. Muchos datos importantes que la verdad no conocíamos. ¿Me están escuchando bien todos? ¿Bien, Moisés? A la perfección ahí. Bueno, por aquí tenemos en el chat personas que te han hecho preguntas. Voy a iniciar yo, Moisés, porque yo anteriormente tenía mucha confusión con el tema de la bandera, ¿ya? El departamento de Bolívar, bueno, sabemos que la bandera del departamento de Bolívar, de la ciudad de Cartagena y de Barranquilla manejan los mismos colores. ¿Cómo ves tú como historiador este tema? ¿No crees que esto le genera confusión a la gente? Por ejemplo, siempre ha habido un tema de que los barranquilleros con lo suyo, los cartageneros con lo suyo, y ahora pues también incluyendo la bandera del departamento de Bolívar. ¿Qué piensas tú al respecto de que sean las tres banderas tan iguales, que lo único que cambie sea el orden de los colores y pues con la de Cartagena la estrella blanca? Bueno, esto es una pregunta bien interesante porque, bueno, los símbolos hablan mucho de Claro. nuestra historia, de nuestra identidad. Yo lo que creo, primero que todo, es que es muy importante. Yo creo que ustedes lo hacen muy bien desde la gobernación de Bolívar. También se hace muy bien desde la alcaldía de Cartagena el conocimiento de estos símbolos. Pero creo que en cada aniversario como el que nos ocupa ahora, son coyunturas importantes para seguir divulgando la importancia de estos símbolos, es decir, de que la mayor cantidad de los bolivarenses, en este caso, conozcan eso. Son dos cosas. Primero que todo, la bandera original de Cartagena, pues fue la bandera no solo de la ciudad, fue la bandera, como ustedes saben, del primitivo Estado soberano de Cartagena. Y muchas de las poblaciones al interior la usaron. Todavía el Carmen de Bolívar usa la bandera y todavía el Carmen de Bolívar, hasta donde yo conozco, celebra un poco el 11 de noviembre, que se celebra en Lorica, también se celebraba porque era una celebración regional, es decir, el movimiento de independencia fue total, no solamente fue en el puerto de Cartagena, fue en toda la provincia. De tal manera que la bandera fue la bandera histórica, digamos, ¿no? Ya luego en la evolución política nuestra, creo que cada uno ha ido creando sus propios símbolos. En el caso de Barranquilla, lo que ocurre es que como la presencia de Barranquilla, que es desde finales del siglo XVIII por lo menos, y ya luego el siglo XIX es tan preponderante, y digamos, el hecho de entregarles la calidad de villa y de aportarles el escudo de Cartagena es un hecho histórico que Barranquilla ha querido conservar. Es la misma bandera de Cartagena, no tiene ningún cambio. La estrella de 8 puntas es la misma para todos los efectos y es la misma bandera que se utilizó en el momento en que se unen las provincias unidas de la Nueva Granada después de la independencia. En el caso de Bolívar, como ustedes ven, aunque hay una similitud de colores, está regida también por una ley casi paralela a la creación del Estado de Bolívar, ¿no? Así que yo creo que frente a esa posible confusión, creo que lo que hay que hacer es seguir divulgando la memoria, porque, bueno, esos son los símbolos que nos tocaron. Probablemente los creadores del Estado se inspiraron, eso no lo sabemos, se inspiraron en la bandera de Cartagena, ¿no? Es posible, eso no hemos podido conocer de cerca eso. Lo mismo que no hemos podido conocer
un documento que nos diga el significado de los colores utilizados y el de la estrella. Hay algunas teorías sobre esto de los símbolos. De tal manera que yo creo que mientras cada uno busca sus propios símbolos, yo creo que en el futuro cada una de estas poblaciones a lo mejor tendrá, pues, por efecto de su evolución política y cultural, sus propios símbolos. Por el momento será conocer más a fondo lo que ya tenemos y lo que históricamente nos ha unido. Creo que en este caso la bandera de Bolívar es tan importante como la bandera de Cartagena. Es decir, que la bandera de Cartagena fue anterior, pero tiene el mismo propósito que la bandera de Bolívar. Para un momento fue esta. Desafortunadamente, yo creo que la dificultad ha estado en la forma como hemos transmitido la historia. Creo que hemos hecho son historias muy individuales, particulares. Nos hemos quedado en el solo corralito de piedra, pensando que todos estos acontecimientos solo tenían importancia para la ciudad, y esto tiene una conexión con toda la provincia. El proceso de la independencia no solamente fue en Cartagena, fue en todo lo que hoy es el departamento de Bolívar. Así que bueno, tenemos que seguir insistiendo en eso por el momento. Claro, seguir compartiendo. Fíjese que nosotros desde la Escuela de Gobernanza y Liderazgo tenemos un pilar que se llama Orgullo Bolivarense, y los chicos que son de ese equipo se encargan de compartir en los colegios, universidades, en varios lugares, pues ese tema de la bandera, que en realidad nos parece muy importante, pues continuar enamorando a todas las personas del departamento de Bolívar y enseñando este tema de los colores de la bandera, ¿ya? Y que se sepa que es el Exacto. símbolo, es uno de los símbolos que identifica. Hoy se llama Departamento de Bolívar. En su momento se llamó Estado de Bolívar, pero es un símbolo que va asociado al nacimiento y al crecimiento y a la evolución que hemos tenido a lo largo de todo el tiempo. Así es, Moisés. Bueno, vamos a continuar entonces con las intervenciones. Aquí tengo organizados de acuerdo a preguntas que han hecho en el chat y personas que han levantado la mano. Entonces, adelante, doctor Javier Posada. Gracias, Angie. Moisés, nuevamente una gratitud, expresarte una gratitud enorme por tu participación y las recomendaciones que nos hiciste frente al centro de documentación y a la exposición que pudiera hacerse de todos esos textos históricos como lo planteaste durante tu intervención. Tengo dos preguntas y una curiosidad gramatical. Lo primero es, ¿qué aspectos claves de la historia de Bolívar consideras que aún no han sido suficientemente contados o valorados, especialmente desde la perspectiva de nuestras subregiones, como el sur de Bolívar, Montes de María o esa Cartagena popular? La segunda pregunta es, ¿cómo podemos, desde el ejercicio del gobierno, ayudar a construir una narrativa más incluyente de nuestra identidad bolivarense? Y la curiosidad gramatical, vi que en los textos que nos expusiste, en la de las leyes, vi que usaban la I latina a manera de conjunción y no la I, que es la que uno generalmente está acostumbrado a ver cuando se trata de conjunción. Muchas gracias, Moisés. Bueno, la primera es que creo que aunque ya ha habido desde la academia algunos estudios interesantes que nos muestran cada vez más por dentro la evolución política, las diferencias, etcétera, de lo que ocurrió en el interior de ese estado y hoy departamento, creo que todavía hay muchas líneas de investigación pendientes. Por ejemplo, en esto de la expedición de las leyes de división territorial, detrás de eso había unos debates intensos, que uno puede mirar el papel preponderante que jugaban cada uno de estos liderazgos en cada una de las poblaciones. A mediados del siglo, por ejemplo, mirar más de cerca esto del Carmen de Bolívar como un emporio, como un sitio de una gran fuerza económica. En el sur, ¿qué significaba, por ejemplo, para el asunto de la minería, que es tan importante? Creo que hay muchos temas
todavía que se pueden profundizar y deben profundizarse para seguir. Lo que aquí yo he hecho es casi un resumen, pero a partir de cada uno de estos temas, creo que tenemos muchísima tela por donde cortar. Ese solo, de conocer cómo se dio toda esa discusión de las leyes de división territorial, nos arma un rompecabezas mucho más completo sobre eso. En segundo lugar, sobre esto de la narrativa estamos completamente de acuerdo. Pienso que a partir de una compilación de una memoria mucho más completa, creo que es momento, igual pasa con Cartagena, creo que estamos en un momento intelectual interesante. Creo que con la ayuda y las luces y la participación de la academia, y en este caso fundamental de la Universidad de Cartagena, creo que esa memoria sirve como instrumento, como base para la construcción de una nueva narrativa que, como bien tú lo afirmas, debe ser inclusiva, debe ser incluyente, debe abrirse, digamos, a las entrañas populares, debe describir y debe conocer a fondo toda esta producción cultural salida de las entrañas de nuestras clases populares en todos los rincones del departamento de Bolívar. Creo que Bolívar, en ese sentido, es uno de los más ricos del país, por su extensión, por toda esta historia que acabamos de resumir. Creo que tiene mucho que decir para sí mismo, para los bolivarenses y, por supuesto, para el país. Y en cuanto a lo tercero, pues nosotros estamos dispuestos también a participar junto con ustedes en todo lo que sea posible de la recuperación de esas fuentes. Hay muchas cosas que todavía reposan en el Archivo General de la Nación en Bogotá, aún en los archivos de España, que necesitan ser recogidas, necesitan ser procesadas, necesitan ser incorporadas a nuestra propia memoria. Así que creo que estamos en un momento interesante. Y creo que en ese sentido, esta escuela de gobernanza y liderazgo que tienen ustedes en el departamento de Bolívar es una punta de lanza, es decir, es un vehículo y es una estrategia muy importante para esto. Muchísimas gracias, Moisés, por tu respuesta. Vamos a darte también por acá la oportunidad del señor Germán Fonseca, que levantó la mano para que haga su pregunta. Adelante, Germán. Muchas gracias. Antes de nada, agradecer en primera instancia a la gobernación y su escuela de gobernanza y liderazgo por la oportunidad de abrir estos espacios de análisis y reflexión. Y a Moisés, pues, gracias por permitirnos que nos asomemos a algunos de los aspectos tan interesantes que tiene nuestro departamento. Creo que lo más importante es que esto no se convierta en un evento coyuntural de existencia única y no lo volvamos a repetir, sino que por el contrario sea algo que se pueda instituir para repetir muchas veces. Dado que ya lo dijo Moisés, las líneas de trabajo y de investigación son múltiples y hay documentación y hay muchos aspectos en donde encontrarlo. Pero creo que sin demeritar lo que ha hecho Moisés, que él lo ha calificado muy bien como un resumen muy apretado, uno de los aspectos que debemos considerar es la parte ambiental de Bolívar. Bolívar tiene unas características supremamente especiales que a veces no son conocidas o que son conocidas solamente cuando se produce una tragedia. Caso concreto, Canal del Dique y su complejo cenagoso en el norte y La Mojana con todos sus alrededores en la parte media y sur. Y también la capital importancia del río Magdalena como eje de nuestra comunicación en el pasado y como un eje económico
y de población y de economía hoy día. Y con ello, lógicamente, destacar el papel de Mompox, pero también el papel de Magangué, el papel de Simití y de otras poblaciones menores que, aunque no son tan renombradas, tienen una importancia muy grande. También en lo referente a lo de las poblaciones, da para un capítulo aparte y una conferencia con mucha extensión el papel de poblaciones, no solamente las que están sobre el río Magdalena, sino las poblaciones litoral, como es el caso de Tolú, como es el caso de las poblaciones del Sinú, que fueron, a no dudarlo, la base alimentaria de Cartagena y del norte de Bolívar y de gran parte de todo el territorio durante varios siglos. Y también la otra cantera enorme de base alimentaria, que son los Montes de María, ¿verdad? Entonces, sé que Moisés pasó muy por encima de todo eso, pero lo que reclama el doctor Posada puede estar exactamente en el análisis de esos temas, que nos vayamos a lo que son los aspectos que hoy día contribuyen a que haya una unidad que identifique el departamento y que valore cada una de estas poblaciones que han sido históricamente subyugadas por la importancia de Cartagena. Muchísimas gracias. De acuerdo, Germán. Tal como lo planteaba el doctor Posada, bueno, esto es un simple carril de la memoria, pero que tiene muchos temas fundamentales por desarrollar, y esto de la cosa ambiental y lo del canal del dique es absolutamente esencial. Pero también hay otras que ya no tienen que ver con eso, pero sí con la historia política y económica, ¿no? Por ejemplo, el tema del antiguo ferrocarril de Cartagena a la mar, que vale la pena también traerlo a la memoria del departamento de Bolívar. Bueno, y así se irán saliendo seguramente mucho más temas. Pudiéramos quedarnos conversando todo el día con respecto al departamento, a su historia y a lo bonito, a lo mágico, toda la historia que tiene nuestro departamento. Pero bueno, y no, Moisés, vendrán otras oportunidades, por supuesto. Por ahora te voy a compartir un par de preguntas más que tenemos por acá en el chat de la masterclass, y dice Eliana Arnedo: profe Moisés, una pregunta. ¿Cuál fue el papel del departamento de Bolívar en la independencia de Colombia? Bueno, fue absolutamente clave. Entonces no se llamaba departamento de Bolívar. A finales del periodo colonial era la gran provincia de Cartagena, que llegó a desarrollar un peso económico tan importante, no solamente por el puerto. Yo pasé muy por encima de eso, pero hay unas descripciones que inclusive estoy dispuesto también a compartirlas con ustedes en este plan de recuperar la memoria. El ingeniero militar Manuel de Anguiano, que fue uno de los últimos del periodo colonial, no solamente hizo la memoria de la Plaza Fuerte, sino que también hizo la memoria de toda la provincia, cómo se movía, dónde estaban los ríos, la minería, los productos agrícolas, la ganadería, etcétera. Y es un retrato absolutamente fabuloso de cómo era la provincia a finales del siglo XVIII, momentos antes de la independencia. Todo esto es para decirles que cuando se da el paso hacia la independencia, no solo lo da Cartagena, es que lo da la provincia, en eso insisto, porque es que hasta ahora tenemos la idea de que la independencia solamente fue Cartagena, ¿no? La heroica, pero no, el paso fue trascendental. Y entonces, sobre este territorio del que estamos hablando, de los actuales departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, se crea, es decir, cuando la independencia es que se crea el primer estado libre y soberano de esta nación. Ese es el gran aporte, es decir, lo que produce esta región, lo que aporta esta región
al proceso de independencia es un aporte realmente grande, trascendental para la historia y para la memoria de nuestro país. Muchas gracias, Moisés. Por acá te tengo otra preguntita. Dice Fabián Eduardo Valencia. Mucho gusto, soy Fabiani. ¿Usted cree que tener dos fechas de fundación ayuda o confunde a las personas sobre la identidad del departamento de Bolívar? Dos fechas de fundación, porque dice, porque la fecha de fundación de Cartagena y fecha de fundación de Bolívar. Sí. Debe ser eso. No, yo creo que no. Lo que pasa es que en este enfoque en el que tradicionalmente se ha manejado la historia, se le ha dado mucha énfasis a las fechas. Y en esta evolución que ha tenido, la que han tenido las ciencias sociales y particularmente el estudio de la historia, es un concepto mucho más amplio, es un concepto mucho más, digamos, incluyente de los procesos, de las circunstancias en las cuales se producen cada uno de estos acontecimientos, de las proyecciones, de los efectos, de tal manera que si no nos centramos tanto en la fecha, es decir, el 15 de junio de 1857 o el 1 de junio de 1533, sino que más bien abrimos el paraguas y miramos lo que cada uno de estos procesos aportó a la formación de nuestra nacionalidad, yo creo que la cosa cambia. Entre otras cosas porque, al contrario, yo pienso que no confunden, sino que se complementan. Son hitos, son una misma historia que tiene varios momentos. Yo les digo, por ejemplo, para mí, ahora haciendo la reflexión, preparando el material para esta charla, me llegó esta reflexión de que este ha sido un espacio, un territorio que ha aportado a la nación mucho no solamente en la independencia, sino en el siglo XIX, en los procesos de autonomía regional, en el desarrollo de las propias poblaciones, ¿sí? Así que yo creo que, al contrario, antes que confundir, pienso que son piezas de un mismo rompecabezas que hay que seguir uniendo. Yo creo que la fecha de fundación de Cartagena no solamente debería celebrar la Cartagena, sino toda la provincia. Y de igual manera, la fecha en la creación del Estado de Bolívar no solamente debería celebrarla todo Bolívar, sino también Cartagena, porque es parte de lo mismo. Así que ambas fechas deberían ser igualmente conmemoradas a un mismo nivel. Así es, Moisés. Bueno, por aquí la gente está muy emocionada con el tema de la historia del departamento. Vamos a darle paso a la doctora Claudia Arboleda, que también tiene una intervención, una pregunta. Adelante, doctora Claudia. Muchísimas gracias, Angie. Muy buenos días para todos. Agradecerle a la Escuela de Gobernanza y Liderazgo por este espacio, cual nos hace tener ese sentido de pertenencia por el departamento de Bolívar. Al señor Moisés por este espacio tan enriquecedor esta mañana. De verdad que he despejado muchas dudas de todo lo que nos ha comentado del departamento. Y quiero aprovechar para preguntarle cuál ha sido ese rol que ha jugado el puerto de Cartagena en la historia económica y política del departamento de Bolívar. Esa es una muy buena pregunta, porque creo que se ha estudiado más el aporte de Cartagena a la historia del país que a la propia historia del departamento de Bolívar. Creo que hay algunos estudios que se aproximan especialmente en la forma como el puerto de Cartagena se abastecía de toda la provincia, pero no conozco estudios profundos sobre cómo la economía de Bolívar se conectaba con el puerto de Cartagena. Esa es una muy buena pregunta y creo que ahí hay un excelente tema
investigación, porque se habla de Cartagena no solamente para Colombia, sino a nivel mundial, desde la colonia se habla de eso, pero no se habla de su significado para el interior, para la propia provincia, después el Estado y hoy el departamento de Bolívar. Así que, doctora Claudia, muy buena pregunta. Muchas gracias, doctora Clau, a Moisés también por su intervención. Bueno, Moisés, yo estoy aquí apropiándome de tu tiempo. ¿Cuántas preguntitas más tienes pensadas responder? Si le quitas tanto tiempo, no nos acepta más invitación, Angie, no abuses. Sí, porque ya lo habíamos hablado. Moisés, ¿te parece si respondemos la última? Por aquí nos está levantando la mano el doctor Luis Alberto Redondo. Entonces, bueno, doctor, adelante y con ella ya finalizamos porque, bueno, ya casi es hora de almuerzo. Moisés también debe estar en lo suyo. Entonces, bueno, adelante, doctor Luis Redondo. Sí, bueno, ante todo, Angie, gracias a ti por liderar esta masterclass, doctor Javier como director de la escuela, y para doctor Moisés Álvarez Marín, escuchando toda la ponencia que exhibió muy bien, me llama la atención que pues esta historia narra de la historia de los 800 y hacia acá, pero ¿dónde quedan por lo menos los municipios que hoy tenemos en todo el territorio del departamento de Bolívar, más allá al sur, los límites con los Santanderes? Por lo menos no escuché mencionar nada en toda la historia del relato. Gracias. Así es, tienes toda la razón. Pero sí hay suficiente, digamos, memoria para incluirlos. Yo lo que pienso es que esto da para una segunda charla más adelante, en la que recojamos todas estas preguntas y las podamos resolver. Usted tiene toda la razón, pero quiero decirle que sí hay mucha documentación y cosas que se pueden también mostrar sobre esa importante región del país, del departamento de Bolívar, por supuesto. Gracias, doctor Moisés. Moisés, muchas gracias. Mucho gusto. Por supuesto que nos quedan en el tintero muchísimas preguntas que, bueno, aquí nos comprometemos a darle más adelante sí, claro, respuesta. Claro. La verdad, bueno, desde la escuela nos sentimos muy agradecidos contigo por haber aceptado esta invitación, porque, bueno, nosotros muy interesados en realidad en conocer más a profundidad sobre la historia de nuestro departamento y, bueno, todos esos datos importantes que tú nos has compartido en esta mañana de hoy. Doctor Posada, no sé si de pronto va a hacer una intervención adicional para ya despedir a Moisés y dejarle su espacio ya para que pueda continuar con su día. Nuevamente expresar la gratitud, Moisés. Cada vez que se realizan eventos como esta es nuestra cuarta masterclass con invitados de lujo como tú, y quedan inquietudes. Yo creo que queda como una hoja de ruta, porque cuando se siembra la curiosidad, pues afloran muchos caminos por recorrer, ¿cierto? En ese orden de ideas, yo te pediría que evaluemos la posibilidad de que esto que hoy lo hicimos virtual, lo pudiéramos hacer de manera presencial, en algún municipio del departamento, de pronto aprovechando una fecha icónica. Nosotros vamos a instalar próximamente la Mesa Departamental del Orgullo Bolivarense, una iniciativa que se creó a través de una ordenanza donde tienen representación varios sectores del departamento y que tiene como propósito ese rescate del sentido de pertenencia y el orgullo bolivarense. Se me ocurriría que cuando instalemos esa mesa, que aún no tiene una fecha específica, tú nos acompañaras abusando de tu cariño y tu generosidad. Claro que sí. Bueno, creo que atendiendo la solicitud del doctor Redondo, ojalá que fuera en un pueblo del sur de Bolívar. Y por supuesto, con la gobernación de Bolívar. Que esa foto, la foto que tiene al lado del editorial de ayer, donde está, parece ser como una mojarra, la vamos a disfrutar en vivo y en directo, bien preparada. Una mojarra lora. Muchísimas gracias, Moisés. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos también los que participaron. Mil gracias. Un abrazo. Bueno, gracias, doctor Javier.
A todos, muchas gracias por estar aquí, por participar, por interesarse y bueno, esperen una próxima masterclass, una próxima fecha y estaremos contándoles a través de nuestras redes sociales todo lo que estaremos haciendo para compartir temas importantes con todos ustedes. Entonces, muchas gracias y que tengan un feliz día. Chao, chao.